Bueno, como decíamos, con un bit, dos pedacitos de 128 a partir de la raíz. Entonces, primer bloque estaría solucionado acá. ¿Cuál va a ser? La dirección raíz va a ser el nombre de la red. ¿Pero con qué máscara? 25. ¿Por qué? Son bit. Y el segundo bloque, ¿qué número va a tener? ¿Cuánto le tengo que sumar? Le había dicho, ¿cuál es mi número mágico acá? 128, o sea, lo del número de host. O sea, la primera dirección de red va a ser la raíz. La primera dirección va a ser la raíz. 192, 168, 00, máscara 25. La segunda va a ser 192, 168, 0, 128, máscara 25. Son los dos bloques. El 00 máscara 25 tiene 28 direcciones contiguas, digamos. Y la 192, 168, 0, 128 es un segundo bloque con 128 posibles. Bien. Yo acá solucioné el primero. Entonces le asigno el primer bloque a ese segmento que pedía 100 hosts. Tengo resuelto eso. Y para seguir trabajando, trabajo con el bloque que me sobra, que es precisamente 192, 168, 1, 128 barra 25. A partir de acá, cuando yo estoy trabajando con BLSM, acuérdense que cuando yo doy una dirección, siempre tiene que ir acompañada de la máscara, de lo contrario no tiene absolutamente ningún sentido. Bien, esto, ya lo tildo, solucioné un pedazo. Tengo que seguir trabajando. Y acá es donde entra el concepto de variable. ¿Qué hago con este segundo bloque? Lo podía haber utilizado así eventualmente si yo ya daba por resuelto mi tema, pero estoy lejos de haber dado por resuelto. Todavía están esperando los enlaces y dos segmentos de red, su propia dirección. Bueno, continúo con mi listita que muy prolijamente había hecho. Continúo por el bloque de 50. ¿Cuál es la potencia de 2 que más se aproxima a 50? Quiere decir que yo puedo seguir subdividiendo ese bloque que me sobró, o sea, estamos hablando del 128, y lo vuelvo a partir en dos pedazos de 64. Para hacer eso, ¿cuánto tengo que avanzar? Un bit más. Ahí es donde se produce el mecanismo de variación de la máscara. Avanzo un bit más. Entonces, esta dirección 192, 168, no 128, yo la vuelvo a partir en dos bloques de 64. Entonces, este mismo número, pero con máscara 26, va a ser mi nueva dirección de red del primer bloque de estos nuevos que estoy fabricando, digamos. Y 128 más 64, ¿cuánto es? Ese va a ser la dirección de red de este segundo bloque de 64 bits con el que voy a seguir trabajando. Bien, entonces, vieron de que yo avancé sobre el bloque de 128 que tenía hasta acá, avancé un bit más y lo parto en dos de 64. ¿Cómo soy que son 64? Porque me están sobrando 6 bits de host. Entonces tengo dos subredes de 64 bits. Pero voy avanzando con el bloque que me va sobrando, ¿se entiende? Entonces, el primero de estos bloques que resuelvo acá, se lo asigno al segmento de SD que requería 50 hosts. Listo. Lo tildo, ese ya no puedo volver a tocar, ya está asignado. Tengo que seguir trabajando con el segundo que es el que me sobró. ¿Está? Entonces, vamos a ver de que
de esta forma, yo vuelvo a partir, como te mostré, en dos bloques de 64 y estoy en estas condiciones que representa la máscara acá. La dirección 192, 168, 128, 26 va a estar asignada a la red 3 que necesitaba 50 Hz. Y la 192/26 va a quedar como raíz para que yo continúe con mi proceso de partición. Voy a seguir avanzando con la máscara. Me fijo cuál es el siguiente paso. Necesitaba una de 20. Avanzo un bit más y lo parto a ese de 64 en 2 de 32. Y exactamente con el mismo mecanismo, el primero de esos bloques de 32 se lo doy a la red 1 que necesitaba 20 Hz. Listo, lo dejé así. Con el de 32 restante sigo trabajando, sigo avanzando para solucionar. Acá ya di solución a los 3 segmentos. Fíjense que tengo 3 direcciones distintas con 3 máscaras distintas. Me están faltando los enlaces. Habíamos dicho que ocupábamos en forma tradicional las 4 direcciones para no tocar red y broadcast, entonces necesitábamos 4 direcciones para cada enlace. Vea, claro, no se trabaja así en la práctica, pero bueno, de todas maneras, si me sobran direcciones, no tengo problema ni por qué complicarme. Bien, vuelvo a partir en 2 de 32, la primera le doy a ese segmento de 20 y la segunda de 32 la vuelvo a partir para solucionar los enlaces. En ese caso, puedo realmente partir si quisiera en porciones de 8 o en porciones de 16 porque me están sobrando. Yo tengo 3. Entonces avanzo con mi máscara hasta ocupar 6 bits. Me quedan nada más que 2 bits para host. Con 2 bits para host, exactamente ¿cuántos son? Voy a tener 4 redes de 4. Voy a usar 2 nomás, porque tengo 3 enlaces. Y bueno, partiendo entonces del último, que era esta va a ser la resultante de sumarle 32, que es el número mágico al último bloque que me tocó, para saber cuál es la nueva dirección raíz, y lo vuelvo a partir. Como está descrito acá abajo. La máscara en este caso entonces sería una máscara 30. 31 y 32 serían los 2 bits que me están sobrando con 4 direcciones para cada uno. Le asigno a los enlaces, me quedaría con máscara 30 los enlaces. Como hasta acá. Y el resultado de nuestro trabajito se ve reflejado en lo que se denomina tabla de direccionamiento. Ojo, esta no es una tabla de ruteo, ¿eh? Esto es lo que se denomina esquema de direccionamiento, si es el trabajo que tienen que hacer normalmente los administradores, porque tienen que administrar un bloque de direcciones y tiene que estar toda conectada a la red en función de los requerimientos de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, este es un trabajo que un administrador lo hace a diario. En definitiva, partimos de una dirección raíz, dimos respuesta asignando esta dirección que va de la 10 hasta la 127 a la red 2 con máscara 25. La subred 1, tenemos la 128, que es el primer bloque surgido de la partición de máscara variable, que va hasta la 191. Lo que nos da un total de direcciones en crudo de 64 direcciones posibles. Es lógico porque es una partición hecha de 100 a partir de 128. Esa se lo asignamos a la red 3 con máscara 26. De ahí saltamos a solucionar la red 1 que tenía 20 hosts. Bien, volvimos a partir de esa red sumándole 64 a 191, saltamos a esta dirección. Perdón, a 128. Saltamos a esta que es la dirección nueva de red, va hasta la 223. ¿Cuál sería o qué representaría
127, 191, 223. Si yo lo paso restando la porción de la máscara, voy a ver de que son todos unos. Son las respectivas direcciones de Broca de cada uno de esos segmentos. Por si lo notan ahí, no es tan evidente, pero se los aclaro. Cuando uno está con el mecanismo de pasar de potencia de 2, enseguida nota esos detalles, digamos. En definitiva, como vemos, ¿qué va pasando con el espacio de direcciones? A medida que avanzo en el proceso se va achicando. Contrario sensu, ¿qué va pasando con la máscara? La máscara siempre va avanzando. Y esto es fundamental que lo tengan en cuenta, porque si hay un error fácil de cometer y fatal para la conectividad, es retroceder con la máscara. Que yo tome una porción y en lugar de usar la que me restó, digo, no, pero acá yo necesito más hoy y me voy para atrás. ¿Qué está pasando ahí? Lo que se denomina solapamiento de direcciones. Pues si yo vuelvo a achicar la máscara, estoy pisando, como técnicamente se dice, direcciones que ya fueron usadas. Entonces, el proceso de VLSM siempre hay que tener en cuenta, y por eso es el motivo que hay que tomarse el trabajo del lapicito y ordenar de mayor a menor los requerimientos, porque voy a ir avanzando con la máscara y me voy fijando a medida que voy avanzando, ya tildo las direcciones que no puedo volver a utilizar y sigo trabajando con el resto. Si yo trabajo de esta manera, es imposible que pise direcciones, porque mi máscara siempre va a ir para adelante. Ahora, si yo estoy trabajando mentalmente, puedo meter la pata y ocupar una máscara más corta de una máscara que ya ocupé. Y eso es solapamiento. Y nos lleva a algo que vamos a ver la clase siguiente, pues ya no nos da el tiempo. Y vamos a ver si me acuerdo de conectar bien el micrófono. Para ver lo que se llama máscara de superred o sumarización de direcciones, que es el proceso opuesto a este. Cuando yo desde afuera quiero que en una dirección abarcar todas las posibles direcciones de un bloque. Eso se ocupa para ahorrar espacio en la tabla de ruteo. Pero para eso tenemos que estar muy en claro con el proceso de máscara variable. Queda para la clase del jueves la tercera parte de lo que es el direccionamiento, que es el supernetting. Una cuestión que quiero aclarar y que va a surgir, la vamos a volver a mencionar en la clase del jueves. VLSM son las siglas de variable, longitud variable de la máscara, o direccionamiento con máscara de longitud variable, VLSM, variable subnetting mask. Es el procedimiento que acabamos de ver, es una técnica que se aplica para el direccionamiento y que optimiza el uso de un espacio de direcciones. Partiendo de una dirección raíz, yo doy solución y llego a mi esquema de direccionamiento. Ese es el objetivo del proceso de VLSM. Esa tablita que armamos que soluciona el esquema de direccionamiento otorgando un esquema coherente, por supuesto, de direcciones. Eso funciona hacia adentro de la red. Yo desde afuera, de todas maneras, siempre voy a seguir viendo la dirección raíz y es el administrador, el encargado de configurar las interfaces de los routers para que esto tenga coherencia. Hay un concepto que está íntimamente asociado a esto, que es el denominado CIDR, que son las siglas de Classless Interdomain Routing. Ruteo interdominio sin classless. CIDR. Ruteo entre dominios sin clase. Es la capacidad que tienen los protocolos precisamente de trabajar con este tipo de máscaras. No es lo mismo VLSM, que es la técnica, el procedimiento para hacer el esquema de direccionamiento, que el CIDR, si bien están íntimamente ligados. El CIDR tiene que ver con las capacidades que tienen los protocolos de ruteo de trabajar precisamente con un esquema de máscara variable. Todo esto entonces es el resultado de apelar a técnicas que me permitan
el uso eficaz y racional de un bloque de direcciones. Bueno, la clase anterior, cuando finalizamos, después de ver los mecanismos de subneteo con máscara variable, les recordé un poco lo que decía la diapositiva, porque es una cuestión muy importante. Decíamos que el subneteo con máscara variable es una técnica. Es una técnica que se aborda para poder dar respuesta a los esquemas de direccionamiento, teniendo un esquema coherente y que todas las rutas puedan ser alcanzadas y visibles desde Internet. Existen otros mecanismos. Este prácticamente se utiliza cuando nosotros sí o sí necesitamos visibilidad de afuera y obviamente un esquema de direccionamiento coherente. Un concepto que está muy ligado a esto, va de la mano de esto, pero que no es esto, es el ruteo entre dominios sin clase. Como nosotros vimos, la convención que rige el direccionamiento IP establecía clases. Eso prácticamente se cayó en desuso y vimos las causas por las cuales no tiene mucho sentido en este momento hablar de clases. El abordaje de las direcciones se ve desde el punto de vista de bloques de direcciones, que están caracterizados precisamente por la máscara, ¿no es cierto? Y la capacidad que tienen los protocolos de enrutamiento de manejar esas máscaras precisamente es lo que da origen a el ruteo entre dominios sin clase. Tienen capacidad para manejar bloques de direcciones. Y eso a su vez tiene muchísima importancia porque también los routers tienen la capacidad, algunos, de autosumarizar o de sumarizar las rutas. ¿Qué significa? Yo por ahí, como hemos visto, puedo tener enormes cantidades de direcciones que están detrás de una radio, con detrás de un bloque de direcciones. Y no hay necesidad muchas veces de tener en la tabla de ruteo todo lo que va a pasar por una misma puerta. Porque cualquier dirección que yo levante acá, indudablemente que me va a sacar por la interfaz que levante en dirección en donde yo tengo una única puerta de entrada, a veces a un conjunto muy grande de direcciones. Entonces lo que se hace directamente es establecer una única ruta que sumariza o resume una gran cantidad de rutas que se alcanzan a través de ella. Ese es un mecanismo que también funciona con la máscara, pero en este caso hacia atrás, porque una máscara más corta, como hemos visto, abarca mayor cantidad de direcciones. Una máscara larga es más específica. Como hemos visto, a medida que subía la máscara, ¿qué pasaba con la cantidad de direcciones que iban quedando en los bloques? Eran cada vez bloques más chicos, ¿no es cierto? Una máscara corta significa que ese bloque de direcciones es grande. Y bueno, muchas veces hay bloques grandes, escondidos, entre comillas, detrás de una máscara corta. Eso se llama el resumen de rutas. Y es lo que vamos a ver a continuación. La tercera parte de direccionamiento, precisamente abordamos el tema de la sumarización, y así como veíamos el subneteo, que era partir en bloques una red, bloques menores, redes menores, se llama supernetting al proceso inverso, en donde yo tomo muchos bloques y los sumarizo en uno solo. Esto recibe el nombre de sumarización o agregación. Este es un proceso que se realiza en el router cuando el router revisa la tabla, advierte precisamente por el juego de máscara y las direcciones, sobre todo cuando son contiguas, y que todas están saliendo por una interfaz, y algunos tienen
la capacidad, y otros en donde hay que indicarle. Muchos routers lo hacen en forma automática y hay que indicarle que no lo hagan o que lo hagan. Así que muchas veces uno no tiene ganas de que sumarice, le quita esa capacidad con comando administrativo o tiene la capacidad de hacerlo también. ¿Cómo es el tema este? Esto obviamente tiene utilidad en aquellos routers de borde que están en la frontera. No sé si se acuerdan en la clase cuando vimos los algoritmos de ruteo que no necesariamente tenían que tener todas las rutas en las tablas, sino que había ubicaciones específicas de los routers en donde necesariamente todo el tráfico que iba de un bloque hacia otro tenía que pasar por una media interfaz. Ese justamente es el escenario en donde es útil el concepto de sumarización de rutas. Esto, ¿qué optimiza? Si yo tengo una tabla con 100 o 120 mil entradas, que es la cantidad típica de entradas que hay en un router de frontera, si puedo apuntar a regiones, esa tabla se me achica y es mucho más eficaz el proceso de conmutación y de lectura de tabla. Acuérdense que esto es un proceso, cuando entra un paquete, el de búsqueda, paquete a paquete lo hace, el de búsqueda en la tabla para saber por dónde lo saca. Eso, por supuesto, nos hace ahorrar recursos. Una cosa es hacer una búsqueda a través de 100.000 encabezados de tabla y otra cosa es hacerlo a través de 100 o de 200. Estamos hablando en 1 o 2 órdenes de magnitud el tiempo de proceso. Gastamos menos recursos en el router y, lógicamente, disminuye también la latencia. ¿Cómo es el tema acá? Exactamente lo opuesto a lo que vimos. Si ustedes comprendieron bien el proceso anterior, no van a tener ningún inconveniente en ver esto porque es un poco como desandar el camino. Para sumarizar unas rutas, siempre y cuando yo tenga un bloque de direcciones contiguas, esto es fundamental. Yo no puedo sumarizar rutas en donde tengo islas, porque si no eso me provocaría incoherencias en el direccionamiento. Se supone que tengo bloques contiguos de direcciones. Es ahí en donde se utiliza el método de sumarización. Si yo tengo hueco, no puedo sumarizar porque dentro de mi sumario va a haber huecos que en definitiva o no están o no son alcanzables y eso es una inconsistencia. Entonces partimos de la base que se sumariza a partir de bloques de direcciones que son todas contiguas. Bien, para obtener la dirección del resumen de una ruta, lo que tenemos que tomar esas direcciones de redes o todas esas redes y acomodarlas de menor a mayor. Cuando nosotros procedíamos al subneteo, acomodábamos los requerimientos, no la ruta, de mayor a menor. Acá se acomodan las rutas o direcciones de menor a mayor. ¿Se dan cuenta el orden de las direcciones IP? Señor. Una dirección raíz que tiene una máscara corta, evidentemente no es una dirección, sino es un bloque de direcciones. Lo que te está indicando la máscara es, a partir de esa, ¿cuántas hay? Y son todas contiguas. Una viene detrás de la otra hasta que se termina la máscara. ¿Está? Ok. Bien. Este es el escenario típico. Supónganse que este es el router de frontera de una organización, ¿no?, que es el que se conecta hacia afuera. O bien podría ser un nodo de conexión de un país. No, son los routers de frontera, los routers grandes, los que se conectan con bloques de direcciones. Lógicamente esto no tiene sentido en redes chicas. Estamos hablando del router, como les dije, que tienen miles y miles de entradas en sus tablas. Los routers se denominan router de borde o router de frontera. Acá, para esquematizar, lógicamente, yo usé unas pocas entradas, pero esto, como sirve para 2, puede servir para 200.000, que no hay ninguna diferencia en cuanto al concepto.
Entonces, supongamos que tenemos regiones que a su vez tienen bloques de direcciones que son todas contiguas. Y todas esas regiones salen hacia una X región a través de un mismo router. Convencionalmente, el router A tendría que exhibir en su tabla estas 4 redes como destinos distintos alcanzables. Cuando ese router informa esas rutas a este otro, si no tuviera capacidad de sumarización, ¿cuántas redes tendría que poner en sus tablas para a su vez los paquetes que entran a cada canto de esas redes la ubican? Tendría que tener 4 entradas en la tabla. Y vemos de que eso no tiene sentido porque de acá hacia acá siempre todos van a ir por el mismo camino. Ya sea vengan a este o vengan a esta región. Yo eso puedo conseguirlo con una sola entrada en la tabla. Pero ojo, tengo que mantener la coherencia en los esquemas de direccionamiento. Y bueno, precisamente la máscara es el mecanismo idóneo para que yo pueda alcanzar ese objetivo. Entonces, como les decía, básicamente el trabajito que hace el router es exactamente como las direcciones en su valor absoluto. La condición sine qua non, ¿cuál era? Que las direcciones sean contiguas, o sea que son todas direcciones. Yo no puedo tener islas acá adentro, ¿se entiende? Ok. Vemos que la menor de todas es la 16, continúa la 17, la 18 y la 19. Bueno, el router lo que hace es ordenarlas de menor a mayor. Y en realidad lo que está ordenando es un número binario de 32 bits, ¿no es cierto? Si nosotros observamos esto, vamos a ver cuando las direcciones son contiguas, que la primer parte, en formato binario, son absolutamente coincidentes y empiezan a variar a partir de un determinado orden acá. No sé si lo advierten. Acá yo, a propósito, en la diapositiva dejé en negrita la parte coincidente. Y esa, señores, precisamente es la longitud de máscara de sumarización, la que comparten todas. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tomo la menor de estas direcciones, que en este caso es la primera que observamos acá, a 172.16, perdón, pero ocupo una máscara 14, lo que le estoy indicando a la tabla que cuando yo levante una dirección y obtenga una coincidencia con esa máscara, me la saca por la misma interfaz que voy a alcanzar cualquiera de las otras rutas. Entonces, ese router, en lugar de anunciar a sus pares 4 direcciones, recuérdense que pueden ser 400.000 la que hay acá, ¿cuántas anuncia? 1, que sumariza todo este bloque de direcciones. Entonces, si yo cuento los bits comunes, o sea, aquellos que no varían acá, eso me va a dar precisamente la máscara que sumariza, son una porción de bits que son comunes a todo el conjunto de direcciones que representa ese bloque. Lo cual es, por otro lado, coherente, porque cuando se asignan los bloques, se van asignando en forma continua y a su vez se subnetean alargando la máscara. Acá lo que estoy haciendo es acortar la máscara. Pero no puedo acortar la máscara con una dirección cualquiera. Pues si yo, por ejemplo, acortara la máscara tomando una dirección intermedia del bloque, o sea que hay anteriores, ¿qué estaría cometiendo que les expliqué en la clase pasada? Exactamente. Tendría inconsistencia de tabla porque estaría solapando direcciones. Y normalmente cuando uno está haciendo un
un router real, digamos, si lo hacen con el packet tracer, se van a dar cuenta que automáticamente me arroja un cartelito de error, me dice inconsistencia en la máscara. Cuando yo estoy configurando un router, no sé si alguien está haciendo Cisco acá, lo habrá pasado, y mete la gamba, enseguida le pega un cartel la consola que dice inconsistencia en la máscara. Un mensaje de inconsistencia de máscara precisamente dice, no, está diciendo que estoy pisando la dirección de que me fije lo que estoy haciendo. Él se da cuenta mucho más rápido de nosotros porque es rapidísimo para hacer el LAN. A nosotros acá con estos choclos de bit nos resulta críptico. Pero en eso consiste la inconsistencia de máscara. Entonces, resumiendo, el proceso de supernetting es el resumen de un subnetting. Lo opuesto es cuando yo agarro un bloque, un conjunto de direcciones y la expreso como una sola, pero con una máscara que me representa todo el abanico, todo el bloque de direcciones a partir de esa. En este caso, 172.16.00/14, para mí es la dirección de una interfaz por la cual yo alcanzo todas las redes que quepan dentro de esa máquina. Aún así, con 4 acá tenemos una considerable cantidad de direcciones. Imagínense cuando estamos hablando de miles o cientos de miles de entradas, que son el tamaño normal de los routers de frontera. Síntesis: ante cualquier actualización o informe, en lugar de enviar todo ese choclo, envío una. Bien. Con esto estaríamos finalizando lo que es direccionamiento. Ahora vamos a empezar a ver unos conceptos de ruteo sin entrar todavía en los protocolos, sino conceptos que son comunes a todos los protocolos y que es conveniente que lo manejen.